reducción del plástico de un solo uso. No es solo una ley que fue aprobada y que, bueno, estamos esperando el reglamento para que pueda ser aplicada en Chile, sino que además fue reconocido con el premio Fire Hydrant Award por parte del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT o el MIT, ¿no? Considerada la mejor universidad del mundo según el último ranking, por lo demás, del QS World University Rankings. El proyecto es liderado por la chilena María Fernanda Villalobos, quien se graduó del programa de alta dirección en sustentabilidad en el MIT, teniendo detrás una historia de superación que vamos a conversar con ella. A esta hora, entonces, María Fernanda Villalobos, ingeniera comercial en administración de empresas por parte de la USACH y creadora del programa Sólida. ¿Qué tal, María Fernanda? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros y antes que todo, saludarte y felicitarte por este logro. Hola Mirna, muchas gracias, tremenda presentación. Antes de comenzar, quiero esclarecer un tema y es que el proyecto no lo lideré yo, fui parte de un equipo multidisciplinario de distintos países y que entre todos lo lideramos. Muy bien que lo digas, pero de todas maneras tú tuviste ahí un rol bien importante. A ver, lo primero, María Fernanda, es preguntarte, el camino hacia el MIT o el MIT, obviamente que no fue fácil. En 2019, cuando realizaste tu primera postulación, te encontraste con dos impedimentos. A ver, cuéntanos cuáles fueron esos impedimentos. El primer impedimento fue que para ingresar a un programa de prosecución de estudios, lo que uno tiene que tener son 10 años de experiencia como mínimo y también la carga económica asociada a estudiar un programa en una universidad fuera de Chile cuando se hace sin beca es bastante elevada. Yo estudié sin beca y por lo tanto asumí la carga económica total no solamente del programa, sino que también de la estadía y de los viajes asociados a este desarrollo académico. O sea, realmente tremenda cuestión. ¿Pero cómo lo hiciste? Porque tenemos entendido también que tuviste que, entre tanto, trabajaste con tu madre en ferias libres, ¿no es cierto? Y en el fondo fue un camino difícil, muy difícil. ¿Cómo fue para que no decayera tu entusiasmo y tu sueño, ¿no es cierto?, de llegar a estudiar acá? Mira, lo primero que todo es que yo soy una mujer de objetivos y de sueños, soy muy soñadora, pero principalmente soy una mujer de objetivos. Y al ser una mujer de objetivos, no veo la dificultad en los procesos de llevar a cabo cualquier actividad para poder alcanzar mis metas. Por lo tanto, bastantes personas a mí me mencionan que quizás esta situación fue difícil. Sí, no puedo decir que fue fácil, fue difícil, fue complicado, pero soy una persona que busca alcanzar sus metas a través de cualquier medio que no transgreda sus valores. Y en ese contexto, al venir de una familia de esfuerzo, creo que el hecho de haber vendido en las ferias, de haber vendido en las ferias, haber trabajado incluso en alguna época como gerente, para complementar el impacto económico que tenía este programa, no fue algo, fue algo dificultoso, pero no fue algo que me quitara energía, sino que todo lo contrario, siempre hubo un motor más allá, que fue el hecho de que yo quería estudiar en esta prestigiosa universidad, lo quería desde el 2019 y simplemente busqué el camino para poder alcanzar ese objetivo. Es que eso es muy impresionante, pero antes de llegar al momento en que logras finalmente cumplir tu objetivo, estamos tratando de hacer como una suerte de timeline de tu vida, ¿no? Y sobre todo en lo laboral. Estudias entonces ingeniería comercial en la Universidad de Santiago, luego trabajas en la industria farmacéutica nacional, específicamente en una startup llamada Fracción. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí, en ese primer, digamos, inicio laboral? Oye, espérate un poquito, voy a tomar un tema de la universidad. Yo fui mamá a los 18 años y me gusta comentar eso Ya, porque también quiero dale. que otras personas se inspiren a través de mi historia para que no vean ninguna de las circunstancias personales como un impedimento para alcanzar sus metas. Después de eso yo trabajé, tengo 10 años de experiencia y trabajé en distintas empresas, pero una de las más significativas fue mi experiencia laboral en la startup Farmacia Fracción, que es una farmacia con impacto social, que está llevando medicamentos a comunas donde no hay farmacia y que entiende también cuál es el impacto que hoy día se genera en términos asociados a la dispensación de medicamentos en lugares donde no hay acceso a medicamentos.
Ya, pero es súper importante lo que me estás contando, porque además, si fuiste madre a los 18 años, podrías también haber, insisto, o sea, tenías muchos factores que podían desinhibir el cumplimiento de tus sueños, o sea, o más bien el esfuerzo para iniciar un camino y que finalmente terminara en lo que terminó hoy día. Cómo te reponías? O sea, ¿cómo lograbas pararte y decir, no, voy a salir adelante, voy a con mi guagua, en fin, vamos para adelante? ¿Cómo? Mira, hay algo que en programación neurolingüística uno utiliza, que es que uno tiene las creencias que tiene en la vida, la puede utilizar de dos maneras, de una forma limitante o expansiva. Yo el último tiempo me he Mm. dedicado a coachar a emprendedores, personas que están en concurso, etcétera, y lo que les enseño es principalmente que cualquiera de sus creencias que hoy día los limita, que quizás la sociedad por los paradigmas asociados creen que son barreras, utilizarlas como motores para avanzar. Por ejemplo, yo podría haberme quedado en mi vida pensando que mi hija me iba a limitar en términos de lo que yo iba a estudiar, en términos de mi carrera profesional, que incluso podría haberme dicho a mí misma cómo voy a trabajar y estudiar al mismo tiempo y tener una hija. Entonces, cuando tú tomas Claro. esa creencia que hoy día es una limitante y la transformas en hoy día porque tengo una hija y para mi hija necesito trabajar y estudiar, formarme y alcanzar mis objetivos, cambia totalmente cuál es tu percepción de la realidad. Entonces, en cierta medida, esta forma de cómo yo hoy día transformo mis creencias desde algo limitante a algo movilizador, es lo que hoy día genera que tú vayas alcanzando tu objetivo. Al final depende todo de cómo tú veas la vida, de cuál es la forma en que tú piensas. Oye, Fernanda, cuéntame lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque si uno va a postular a este es me dijiste que era un programa de postítulo, ¿no es cierto?, del MIT, el que tú postulaste, ¿no es así? Sí. Claro. Primero, tienes que tener el dinero para poder costeártelo y segundo, saber inglés. ¿Cómo te las arreglaste con esos dos elementos? Bueno, inglés, gracias a la perspectiva que tiene mi mamá en términos de que ella fue profesora y fue muy visionaria en su época sobre el impacto que tenía que tener el inglés en la formación profesional. Yo estudié inglés desde muy pequeña, desde los 10 años tuve la oportunidad de estudiar en centros privados inglés y eso me permitió hoy día quizás no tener un nivel de inglés súper avanzado, pero sí poder entender, poder comunicarme, poder exponer en inglés. Entonces yo en ese sentido Excelente. también fui afortunada de que tuve una mamá que era profesora y que tenía, independiente del contexto humilde en el que nosotros viviéramos, ella tenía una Qué visión de lindo. la relevancia de la educación y creo que también por eso yo de alguna otra manera se me hace tan importante y relevante este desafío de estudiar en una universidad de prestigio internacional. Increíble lo que me estás contando. Oye, felicitemos a tu madre también en esta conversación. Estamos hablando con María Fernanda Villalobos, ingeniera comercial en Administración de Empresas de la USACH y además creadora del programa Mujer Sólida y graduada del programa de alta dirección en sustentabilidad del MIT o el Professional Education, ¿ya? Quiero preguntarte entonces, vámonos al MIT, ¿ya? Entonces tú dices, yo quiero entrar al MIT, quiero, pero esto cuesta dinero. No es tan simple. ¿Qué hiciste ahí? Mira, en esa época yo estaba trabajando como gerente de marketing y bueno, yo desde el 2019 que estoy ahorrando para este programa en el MIT, porque ahí lo coticé y ahí me dije, la primera vez que traté de ingresar no ingresé porque me faltaba experiencia laboral y también porque el financiamiento era bastante elevado. Entonces yo empecé a ahorrar desde el 2019 minuciosamente, soy súper organizado. Ahora me he desordenado un poco, pero antes era muy organizada, yo tenía un Excel incluso con las cuentas, con cuántas veces en el año yo me iba a cortar el pelo, o sea, a ese nivel de estructuración financiera ¿Qué pasa? tuve que llegar porque quería entrar a este programa y nada, pues también además de eso complementé, bueno, mi mamá hoy día se dedica al comercio ambulante, algo a lo que ella no le gustaba que las entrevistas lo mencionara, pero después de un arduo proceso de cambiar un poco las creencias que uno tiene, yo verbalicé que mi mamá ahora es comerciante ambulante y también yo me dediqué a vender no en las ferias libres, pero sí en un lugar público donde hay comercio ambulante a vender con mi mamá, ni siquiera en una feria establecida. O sea, yo estuve en un lugar donde la gente se instala de mala manera a vender
y me dediqué a comercializar productos de ortopedia, que es lo que vende mi mamá, junto a ella para poder complementar la renta que yo tenía en esa época. No, es que, o sea, que tu madre es un factor súper importante entonces también en la realización de tu sueño. Bien, llegas al MIT. Cuéntanos qué pasó ahí, porque me imagino que estás en un mundo al que cualquier cantidad de gente quiere, o sea, le encantaría estar en ese lugar en el que tú estuviste. ¿Cuáles fueron tuviste miedos, tuviste inseguridades? ¿Cómo te sobrepusiste a esos miedos, a esas inseguridades? Mira, hay varias cosas. La primera es que hay que entender que el contexto en el que uno se encuentra en un programa de postítulo en el extranjero, en una universidad tan prestigiosa, que donde hay ciertas limitaciones económicas y por lo tanto no cualquiera accede, también al estar en ese contexto te encuentras con un nivel muy elevado de profesionales. O sea, Me imagino. cuando yo ingreso al MIT el año pasado, me pasaron varias cosas. Nunca tuve, por ejemplo, vergüenza por yo ser como, te invento, o sea, la más humilde, entre comillas, dentro del programa sin saberlo, porque me di cuenta ya. Eh, pero nunca tuve vergüenza. Afortunadamente, gracias a la trayectoria profesional que he tenido, he podido codearme con distintas personas, he podido relacionarme con personas de distintos estratos socioeconómicos, de distintos niveles, y por lo tanto para mí eso no es un problema. Pero lo que a mí sí me llamó la atención, y creo que eso también es una reflexión que hay que invitar a las personas a realizar, es que ya en el MIT, al Ujú. haber personas de tanto renombre, con un cargo elevado, con estudios avanzados, estas personas eran una de las personas más humildes que yo había conocido en la vida. Uno de mis profesores, de hecho, que es increíblemente, o sea, cuando lo presentan, tiene libros, ha ganado hasta un premio Billboard, o sea, y cuando tú lo conoces, es una persona tremendamente humilde, que podría ser cualquier persona que anda en la calle y que tú no tienes idea que tiene tantos logros. Yo creo que eso a mí me generó un clic gigante en la vida, que es que no tenemos que perder, a pesar de nuestros logros, a pesar de lo que nosotros tengamos en términos materiales, no tenemos que perder la humildad. Porque la humildad yo creo que es una de las mayores riquezas que puede tener un ser humano. Claro. Y es algo que te hace conectar con las personas y te hace enseñar y aprender de una manera totalmente distinta, porque cuando uno es humilde aprende de cualquier persona y trata a todas las personas iguales, y también enseña mucho a las personas. Entonces, yo creo que no hubo un desafío gigante, no hubo un desafío en términos de cómo me relacionaba con las personas, pero sí hubo un fuerte choque en el sentido de que vi personas que hoy día tienen tantos logros, pero tan humildes a la vez, que eso te hace sentir que es el tipo de gente con la que tú quieres conectar en la vida. No, impresionante, tal cual como lo dices, y eso yo creo que es un valor que hay que totalmente relevar. María Fernanda, para graduarte tuviste que hacer un último trabajo y ahí quiero entrar derechamente en el tema de la reducción del plástico de un solo uso. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, nosotros en el equipo pasamos por investigamos distintos tipos de industrias en las cuales que pudiésemos impactar en términos de sustentabilidad, y nos encontramos con una solución de plástico hidrosoluble que desarrolló una empresa chilena llamada Soluvac. Ellos desarrollaron bolsas Ujú. hidrosolubles, y lo que nosotros hicimos fue proponer estas bolsas, esta tecnología como una alternativa a la tradicional bolsa de plástico de un solo uso, o el plástico de un solo uso. ¿Por qué? Porque hoy día lo que está sucediendo es que el plástico de un solo uso se desecha en el mar, y en el mar se está afectando el ecosistema hoy día de la flora y fauna que existe en el mar. Y aquí hay cosas súper importantes que considerar. La primera es que de aquí al 2030 se está estimando que incluso podrían llegar a haber más plástico en el mar que peces. Hoy día ya se encuentran micropartículas de plástico en la leche materna, por lo tanto los bebés estarían consumiendo plástico. Y lo otro es que el 75% de todo el CO2, de todo el dióxido de carbono del mundo se depura en el océano. El océano es el pulmón del mundo. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestros océanos, no cuidamos los desechos que estamos emitiendo al mar, no solamente nos estamos quedando sin una fuente de alimentación futura, sino que también estamos arriesgando
nuestro propio oxígeno. Entonces, hoy día va más allá de que en el futuro quizás no hayan peces con los cuales nos podamos alimentar o que estemos consumiendo cantidades de plástico a través de los peces, de los productos marinos que estamos consumiendo, sino que también está en riesgo otras cosas que es nuestro propio oxígeno. Así que creo que el tema del plástico es crucial. Hoy día se está hablando en el mundo de que tenemos que solucionar esta problemática, y nosotros lo que fuimos a hacer es a presentar esta opción como una opción que reduzca el desecho plástico en el mar. Mira, deja dar algunos datos, María Fernanda. Por ejemplo, que 500 billones de bolsas plásticas de un solo uso, entiendo que eso es lo que se produce, ¿no es cierto?, a nivel global, y solo el 7% es reciclada. Entonces hay una solución que sería las bolsas solubles en agua. ¿Eso es parte de tu proyecto? Ese es parte del proyecto que nosotros presentamos, que también lo presentamos con algunas aristas que tienen que ser evaluadas, que eso es súper importante en términos de sustentabilidad, porque una cosa es que se desechen en el agua y que no quede el residuo plástico en el mar, y la otra es que los componentes asociados a esa bolsa no vayan a contaminar de una manera mucho más impactante el ecosistema marino. O sea, recordemos que hace años nosotros teníamos los aerosoles, habían unos aerosoles que dañaban la capa de ozono y que como no veíamos cuál era el impacto que estaba generando, hoy día tenemos orificios en la capa de ozono y tuvieron que pasar a otro tipo de aerosoles. Entonces, esta segunda parte del proyecto no está evaluada, pero sí está evaluada la capacidad de sostener los productos de disolución en el agua, de que efectivamente se disuelven rápidamente en el agua. Eso sí está testeado, pero la otra parte del impacto asociado al ecosistema producto de esta disolución no está evaluada completamente. Ya, es parte de un proceso que está en desarrollo. Ahora, de todas maneras, tú has dicho varios temas acá, cómo proteger, ¿no es cierto?, nuestros océanos. Nosotros también hablamos esta semana, hemos hablado, digo, en otros momentos también con expertos que han puesto el énfasis, ¿no es cierto?, en el problema que tiene la basura plástica que llega al mar y los efectos, como tú bien has descrito. Pero la pregunta que te quiero hacer va un poquito más allá, María Fernanda. ¿Cómo pasamos de la economía lineal a la economía circular? ¿Qué es la economía circular? También para todos los que nos están escuchando y viendo hasta ahora. A ver, lo voy a explicar en términos bien básicos, pero la economía, primero que todo, una economía, para que sea economía, tiene que ser económicamente viable. Hoy día yo he visto proyectos de sustentabilidad o proyectos que generan impacto social, medioambiental, pero no son económicamente viables, por lo tanto no son economías circulares, son proyectos circulares. Por lo tanto, deben tener un BAM positivo, deben tener una rentabilidad o al menos una proyección de escalabilidad y rentabilidad en el tiempo. Eso es lo primero que todo, tienen que ser económicamente viables, tienen que generar una utilidad para que se puedan mantener en el tiempo. Y cuando hablamos de economía circular versus economía lineal, es básicamente lo siguiente. La economía circular es un proceso, lineal es un proceso, como lo dice su nombre, una línea en la cual un producto uno lo extrae, lo industrializa, lo procesa, y ese producto, todos los componentes químicos, desechos, etcétera, de ese producto, natural, orgánicos o inorgánicos, se van al medio ambiente y no hay ningún proceso que permita la reutilización o el reciclaje de sus desechos. Cuando nosotros pasamos a una economía circular, este mismo producto que está acá, que quizás nace de la naturaleza, se procesa, etcétera, etcétera, cuando se termina de utilizar, los distintos componentes asociados a ese producto se toman y se reincorporan a la economía. Puede ser una botella de plástico, puede ser el agua, etcétera. Entonces, esos son los dos factores principales. Uno es que la economía circular tiene que ser rentable, tiene que generar retribución económica. A veces nos confundimos y creemos que porque sea circular solamente tiene que generar un impacto, pero si no son rentables, al final las empresas no van a ser perdurables en el tiempo, porque las empresas no van a querer tener, nadie se va a hacer cargo de un modelo que no es económicamente rentable. Y lo otro es que es circular porque reutilizamos los productos, ya sea o la energía o cualquier parte de su proceso, de su producción, se reutiliza para que tenga un segundo, un tercero, incluso un cuarto uso.
Mira, es un tema maravilloso que nosotros como programa además lo tenemos entre nuestros temas más importantes, por supuesto. María Fernanda, te dejo súper invitada para otra ocasión para seguir profundizando en distintos proyectos de sustentabilidad y desde ya nuevamente las felicitaciones no solo mías sino de toda la radio hacia ti y lo que has logrado, María Fernanda. Muchas gracias, gracias a ustedes por siempre dar estos espacios. Estoy muy contenta y ya me siento una más de la casa. Bueno, estudié en la USACH y también fui profesora de allá, así que feliz de ser parte de este espacio. Y muchas gracias a ti, Mirna. Muchas gracias también, que tengas buena tarde.